Bueno, seguimos con los chinos. Sí, continuamos. Sí, tienes razón, los chinos no se apuran, los chinos van despacio. Los chinos tienen un proyecto a largo plazo, no están preocupados simplemente en la ganancia económica. O sea, ya estamos en un momento en que la gente, las élites entienden que la economía no es todo, el poder. Y sobre todo, mira, el poder más que militar. Estados Unidos tiene la fuerza para derrotar a cualquiera en este momento. Pero ¿por qué recurre a maniobras como la que nombraste, la farsa de las Torres Gemelas? Porque para tener poder sobre los otros, tú tienes que tener dominio mental sobre los otros. No solo los puedes apuntar con un arma y pedirles que hagan lo que quieran. Se rebelarían en cualquier momento. Es más, como más complicado, más tenso. Mucho más complicado. A la larga, ellos saben cómo funciona nuestra mente y este es el aspecto más interesante, más importante del poder y este es uno de los más increíbles. Si lo de la astrología les parecerá increíble a algunos, esto debe ser peor todavía, debe ser mucho más difícil de creer. Ellos saben cómo funciona nuestra mente. Te crean modelos inclusive estéticos de dominio, que son los que tú ves en el cine, en la televisión. Es el dominio del europeo sobre el resto de habitantes del planeta. El crecimiento económico del Asia te crea también ese tipo de modelos de dominio mentales. Ahora tú ves series coreanas, por ejemplo. Tú ves modelos de belleza coreanos. Estereotipos coreanos de comportamiento, estereotipos culturales, que están penetrando en América Latina. En Perú hay un movimiento bastante fuerte de jóvenes que se identifican con la cultura japonesa, con la cultura coreana. Se llaman los doramas, algo así, no conozco mucho sobre eso. Ya, entonces es un modelo de dominio cultural que también es importante. A la larga, es más importante que el militar. Es el dominio cultural, la superposición de una cultura sobre otra, tanto así que tú deseas ser parte de esa cultura. Por algo todos adoptamos el modelo norteamericano de vida, el modelo de oportunidades, el modelo norteamericano de lujos, de utilizar aparatos electrónicos. No digo que no genere comodidades, claro que lo genera, cuando vivir con tecnología genera comodidades, pero a la larga es un modelo cultural, es un modelo de dominio al que todos queremos acceder. Y como queremos acceder, pues vemos esa cultura como superior. Y le aceptaríamos cualquier cosa con tal de tener esa cultura. Aceptamos eso, aceptamos su deuda. Aceptamos darles nuestro petróleo, a cambio de que nos den deuda para nuestro supuesto desarrollo, para parecernos a ellos. Queremos tener automóvil. Hay gente que se opera la nariz para parecer gringo, que se pinta el pelo. Mírate el modelo cultural de belleza. Las mujeres se pintan el pelo ¿de qué color? De rubio. Evidente, porque es el dominio de la cultura europea, en este caso norteamericana, por sobre las demás culturas. O sea, lo que me estás diciendo es que la guerra actual, la guerra de dominio sobre las masas, es básicamente una guerra de ideas, una guerra de mensajes, para que la gente sea domesticada y acepte tranquilamente y casi con desesperación la nueva cultura. Y eso implica pues un menor costo en vidas, un menor costo en dinero, es decir, o por lo menos buscan que la gente sola se entregue. Por supuesto, no puedes invadir Siria sin decir que en Siria están matando niños con armas químicas. No puedes invadir Irak o Afganistán en este caso sin decir que allá se violan los derechos humanos de las mujeres, que son obligadas a andar con burka, que no es que no lo sean, sí lo son. Pero tienes que demonizarlo primero, tienes que decirle a la gente, chuta, qué cultura más retrógrada, son musulmanes, qué desgraciados que son, qué bueno que los norteamericanos van a llevar de la civilización para allá, ¿no? Y sin embargo en Arabia Saudita tienen unas leyes tan crueles, tan retrógradas, tan machistas como en Afganistán, pero Arabia Saudita no es invadido por los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es uno de los mayores socios comerciales de los Estados Unidos. Allá sí es el gran rey Abdullah. ¿Has visto una película donde se habla de la crueldad de los árabes sauditas? No la hay. La vi antes de los libios, ves de los terroristas afganos, o sea, ves estas cuestiones sobre el 11 de septiembre, una de las películas más ridículas, burdas que he visto, la que habla sobre la captura de Osama Bin Laden. Mira, ya, te lo pongo ese como ejemplo. Este es un ejemplo del dominio mental que tienen sobre la gente. Una secta de tarados o piómanos que son descendientes de las antiguas sectas de los Hashishin, son estos los que ahora los nombran Al Qaeda, que operaban dentro de Afganistán, eran los mujahidines afganos. Resulta que agarraron tanto poder, un país pobre, tuvo tanto poder que te pudo hacer el atentado más grande, el atentado terrorista más grande de todos los tiempos. ¿Dónde? Dentro del país más vigilado de todos los tiempos, ante el ejército más poderoso, ante el servicio secreto más grande, más eficiente de todos los tiempos.
Y nosotros creemos eso. Lo creemos nosotros. Resulta que estos tipos llegaron y solitos burlaron toda la seguridad y se estrellaron contra las Torres Gemelas. Y no solo estrellaron un avión, resulta que tuvieron el tiempo para estrellar otro. Y otro más por allá que... Y otro más por allá que desapareció, que nadie sabe dónde. Nunca salió una foto del famoso avión. Nunca salió la foto del famoso avión. Ni los muertos. Y una vez que ocurre esto, se dedican a buscar al supuesto financista de estos atentados, Osama Bin Laden, a buscarlo, a cernir al mundo para buscarlo, era el tipo más buscado del mundo. Y no lo encontraron nunca. Hicieron una guerra contra dos naciones, destruyeron gente inocente, mataron, destruyeron familias dentro de Afganistán, dentro de Irak. Claro. Desgraciaron la vida de miles de personas. Y resulta que un día lo encuentran en Pakistán y lo matan y lo suben a un helicóptero y tiran el cadáver al agua. Qué cuento más grande, ¿no? Qué grosería para mi inteligencia. Qué grosería. Imagínate tú el trofeo más grande de la historia y lo tiran al mar para que se lo coman los tiburones. Que supuestamente por respetar las tradiciones musulmanas, ¿en dónde las tradiciones musulmanas se lanzan los cadáveres al agua? ¿Y dónde está el respeto al Saddam Hussein pues, y sus tradiciones musulmanas también? Porque este también era musulmán. A ese se lo ahorcaron a Gaddafi y a Saddam Hussein. Sí. También que lo ahorcaron ahí, pues ahí no le importó nada, por ejemplo. Claro, ahí no hubo tradiciones musulmanas. Ahí no hubo tradiciones musulmanas, ¿no? Y además era el hombre más buscado del planeta. Y que no lo saquen en la última toma, pues. Y por último, si esto fuese verdad, o sea que si era tan fácil, era como una operación comando. Capturar a Saddam Hussein, ¿por qué hubo dos guerras? Es evidente el control de un área geográfica, el control del petróleo, el control del Medio Oriente, para luego llegar a dónde? Al control, a la larga, sobre China, sobre Rusia, porque ellos lo saben. La próxima potencia económica, China, ¿armada con qué? Con armas rusas, con una potencia que entró en decadencia, la Unión Soviética, pero que tiene un arsenal, el segundo arsenal más grande del mundo. Es el cerco del mundo, pero para eso, ellos no pueden simplemente salir y decir, bueno, ya vengo, voy a bombardear el mundo. Tienen que tener una excusa, tienen que decirle a la gente, esto está pasando, nosotros somos defensores de la libertad, hay que matar a ese maldito Bin Laden que mató a tanta gente inocente, o sea, hay que convencer al mundo, hay que meterte miedo, y ellos saben cómo funciona la mente. Por eso yo recomiendo bastante al que le interese este tema, leer aquel libro de Castells, Manuel Castells, le hago propaganda gratis al profesor Manuel Castells, que se llama Comunicación y Poder. Hay un capítulo bastante interesante que lo hemos comentado, que habla de redes de mente y poder. Ellos saben cómo funcionan tus neuronas, ellos saben cómo funcionan tus miedos, las sensaciones que te movilizan, las sensaciones que te movilizan. El miedo te inmoviliza, la ira te moviliza, si te provoco miedo, te inmoviliza. La ira te provoco ira, te mando a apoyar una guerra, te mando como soldado, para mis fines, para obtener el gasoducto que iban a construir los rusos de Afganistán hacia Europa, obtenerlo ellos, para obtener la segunda bolsa de petróleo más grande hasta ese momento encontrada, la de Kuwait, para luego apropiarse de Irak. Sí, todo es, a la larga, es la lucha por los recursos, ¿no? Los recursos naturales, el poder sobre esos recursos. Entonces, estas guerras que se inventan, estos enemigos que se inventan para crear guerras, en realidad es para apropiarse de los recursos naturales. Es decir, en Irak, por ejemplo, el problema no era las armas de destrucción masiva, que al final reconocieron que no existían, pero que ya se habían comido miles de personas. Y eso no interesa, ya eso es página olvidada, todo el mundo se olvidó y ahorita estamos con la selección del Ecuador en Brasil. Pero en todo caso lo que sí es claro es que el poder en la sombra, el poder oscuro que habla de Tulin, Adrián Saccucci, es un poder que busca hacerse cargo de los recursos naturales y con ello, ¿qué es? Crear la cultura que ellos imponen. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasó en Irak? En Irak te invaden, te destruyen este país, te roban los tesoros nacionales, cosas que muy poca gente sabe, pero parte de esa guerra fue para robarse tesoros nacionales de incalculable valor de la humanidad, que son los sumerios, que son babilónicos, y posiblemente también tengan una relación con lo que decías antes, ¿no? Que esas guerras no solo son solamente económicas, sino que son esotéricas, son la búsqueda del poder metafísico, este poder extraño, con objetos de culto, con objetos a estos dioses antiguos, estos dioses del antiguo Sumeria, por ejemplo. Porque ahí había una serie de cosas que se han perdido, ya no están. ¿Quién sabe dónde estén? Están en los castillos medievales de Europa para ese tipo de sacrificios que siguen haciendo clandestinamente
a debajo de muchos castillos reales en lugares de Estados Unidos, que ya tocaremos ese tema, donde se hacen sacrificios a niños y siguiendo esas tradiciones ancestrales. Entonces, retomando el tema sobre esta cuestión de China, sí, yo también veo que China está surgiendo, va con calma, los anglosajones están como locos, Europa no sabe qué hacer. Posiblemente pues es la nueva agenda del mundo y posiblemente, esa es una pregunta que te quiero hacer. El sionismo, por un lado con los anglosajones, ¿qué tendría que ver con los chinos? Es decir, ¿son poderes distintos o a la larga son el mismo poder? ¿Cómo lo ves tú? O sea, esa es una característica de nuestra sociedad actual. O sea, el poder, como todas las demás manifestaciones sociales, se manifiesta en redes. O sea, estas redes a veces tienen lazos que tú no querías que tengan. O sea, hay interrelaciones. Por ejemplo, a China quiere ser la primera potencia mundial, pero tampoco le conviene que Estados Unidos quiebre, porque Estados Unidos es su principal deudor. O sea, si se muere el que me debe, ¿quién me paga? La viuda. Para empezar, la viuda. Vamos a ver si queda viuda, pues si la viuda quiere pagar. Entonces, en este caso, a China no le conviene que quiebre Estados Unidos. Y a Estados Unidos no le conviene que caiga tanto la economía china, de que ellos tienen inversiones. La mayoría son inversiones norteamericanas. Inversiones norteamericanas que al abrirse la economía china a los capitales extranjeros, llegaron, pues estamos hablando que todo el Asia, ¿no? La Nike cose zapatos en Vietnam, un país supuestamente socialista, ¿no? Cosen zapatos para la Nike. China, al inicio era supuestamente una economía socialista. Corea produce armamento. Este armamento tiene Corea compra armamento norteamericano. ¿Para qué? Para combatir una supuesta posible guerra con Corea del Norte. Entonces hay relaciones económicas, o sea, las cosas están imbricadas. Entonces esto lo vuelve más complejo. No estamos hablando de las relaciones que tenía Roma con Grecia o España con Inglaterra, o sea, claro, la ruina del uno es la gloria del otro. Esto lo vuelve mucho más complejo. Y sí, es verdad, los grandes capitalistas norteamericanos son los impulsores financieros de China y ahora la tortilla se está virando. Los grandes capitalistas chinos, financieros al menos, son los impulsores de la economía norteamericana. O sea, hay esa... O sea, no está definido qué va a pasar, ni quién va a ganar al final de esta gran guerra, ¿no? No está definido, porque la guerra, como decíamos al inicio, la guerra por el poder a la larga es una guerra, una batalla por las mentes de los individuos. La civilización occidental todavía tiene bastante potencial inexplotado. O sea, tanto así que inclusive un síntoma del desarrollo del Oriente es su occidentalización. O sea, cuando Oriente surja como cultura, como potencia económica, cultural, militar, todavía falta un poco para eso. En esos momentos, impongan su cultura. Que impongan su visión del mundo, que también su visión del mundo es la visión que tendrán ellos del mundo en ese momento, que puede ser el acumulado de haber recogido otras visiones del mundo también para ellos, ¿no? Entonces, en ese momento estaremos hablando que habrá sido reemplazado un imperio por otro. Todavía falta. O sea, lo económico no es lo único. Lo económico es importante, es el inicio, pero no es todo. O sea, que claro, falta... me parece que los chinos están nutriéndose de todo lo que pueden sacar de Occidente, en la parte que ellos no tenían, que es el desarrollo tecnológico. Pero yo sí creo que ellos mantienen su cultura, ¿no? Ellos aún agazapada en el falso comunismo, tienen mucho del taoísmo, el confucianismo, bueno, hay un hibridismo cultural extraordinario de China. Y bueno, tocando el tema de China, pongámonos en América. China y su relación con América, y concretamente con nuestro país, el Ecuador. ¿Qué es lo que está pasando? Mira, Ecuador tiene una característica que puede ser bastante extraña. Ecuador es un recipiente, siendo un país chiquitito, es un recipiente de recursos financieros chinos bastante grande, bastante importantes. Respecto a su tamaño, si mal no recuerdo, hasta el 2009, Ecuador, respecto a su tamaño, era el que recibía la mayor cantidad de inversiones chinas de toda Latinoamérica. Respecto a su tamaño. Lastimosamente esas inversiones son en petróleo, la mayoría. Hay inversiones en construcciones de hidroeléctricas, en construcciones de ciertas obras como el puente Durán-Guayaquil. O sea, también este tipo de inversiones que a la larga son beneficiosas, son infraestructuras para nosotros, pero a los chinos les interesa el petróleo. A los chinos les interesa la materia prima, la minería, el petróleo, la extracción de recursos. Entonces esto nos crea una situación bastante extraña, nosotros como ecuatorianos en particular, pero también a los latinoamericanos en general, a excepción de Brasil. Los chinos, para su desarrollo, necesitan dos cosas:
Una, materia prima. Dos, oxigenar sus mercancías, su desarrollo, es decir, vendérselas a alguien. Ellos necesitan que entren licuadoras chinas, televisores chinos, esas tazas envenenadas con plomo que hace poco salieron en televisión. No serán estas de aquí. Espero que no. De la Betty. Terminemos vivo la entrevista, por lo De menos. Betty Bob. De Betty Porro, puede ser. Hay ahora tazas con la bandera de los Estados Unidos y dicen Made in China atrás. Entonces ellos necesitan mercados para sus productos, pero si necesitan mercados, necesitan que se los compres. Si necesitan que se los compres, necesitan que tengas ingresos, es decir, necesitan que te desarrolles. Entonces son grandes impulsores de proyectos de desarrollo alrededor del mundo. Recordemos una cosa bastante... Muy interesante, claro. Una cosa bastante rara. El Banco Interamericano de Desarrollo tiene capitales chinos dentro. Y China tiene votos dentro del Banco Interamericano de Desarrollo. Es una aberración, pues. Es una aberración política. Pero si ya lo ves como económico, resulta que más bien debería ser tal vez el único que tenga votos. Está financiando el mundo. China está comprando el mundo. China tiene papeles que los Estados Unidos le entregan. Papeles que no sirven para nada. El dólar, tenga aquí le doy dólares, tengan sus productos. Ellos lo llevan y ahora lo convierten en activos reales. ¿Cómo? Comprando petróleo, nos dan dólares a nosotros. Y nosotros continuamos el ciclo. Nosotros compramos y vendemos así en los Estados Unidos. Entonces, los chinos están comprando el mundo. ¿Por qué razón? Porque tienen excedentes. Como toda la gran civilización que compró el mundo. ¿No? Oye, y también leía la otra vez de que aparte del petróleo están comprando tierras. Sí, mira, sí. tú en África, te pongo el caso que tanto rusos, árabes, los mismos musulmanes, los chinos, están en una carrera feroz por apropiarse tierras fértiles, porque ellos quieren, aparte del petróleo, hacerse con el agua y los alimentos. Es decir, ellos quieren el control total sobre la vida de la gente. Y en África, por ejemplo, leí algo muy curioso. Hay lugares donde la gente que vive ahí no conoce el nombre del presidente, pero sí conoce el de la corporación china, que le ha puesto la escuela, le pone el camino, el hospital, porque esos ciudades, esos pueblos, tienen de todo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Trabajan para ellos, aparte llevan chinos a trabajar, que son los duros ahí, ¿no? Los jefes y todo. Y la comida se la llevan a China, es decir, para darle de comer a su pueblo, porque claro, ellos tienen una demografía infernal. Pero entran como empresas privadas. Lo mismo que está pasando en Patagonia, que Salvucci y las redes denuncian. En Patagonia, en cambio, son los judíos, los sionistas. En Patagonia chilena, Patagonia argentina, que desde hace muchas décadas están los judíos y los intereses y las inversiones judías, así como la de los gringos anglosajones de Estados Unidos, comprando grandes territorios con el cuento del cuidado de la naturaleza, como fundaciones ecológicas. Y ya me contaban amigos argentinos y chilenos que ya hay lugares donde los mismos chilenos y argentinos no pueden entrar, que eran lugares abiertos para su pueblo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Estamos viendo que el mundo se está transformando, conquistando a través de sistemas como estos, de China, de Rusia, de judíos, que se hacen con las grandes tierras, los alimentos y los recursos. A la larga serán los que nos terminarán ahorcando a todos. Y mi pregunta va en el sentido del siguiente: ¿qué vamos a esperar del Ecuador? ¿Nos estarán ahorcando a la larga también? Por ejemplo, con el Yasuní, o empezando con esas cosas así como de niño, como que solamente el 1%, una cosa así, ¿no? Sí, o sea, lastimosamente se va creando un patrón de especialización, porque como dijimos al inicio, esto es una cuestión de relaciones de poder, son las que terminan dándole forma al resto de relaciones, a las económicas. Las burguesías ecuatorianas les interesa exportar para recibir divisas, entonces se van a convertir en rentistas, exportadoras de minerales, de petróleo. Yo espero equivocarme, ojalá que no, pero yo veo una tendencia hacia el extractivismo que va a ser más fuerte mientras más se desarrolla la relación China-Ecuador. Esto tú lo puedes... Hay teóricos de la economía heterodoxa, los teóricos sesenteros, los izquierdistas de que fueron los que se llamaron los teóricos de la dependencia, como Wunder Frank, Teotonio dos Santos, o sea, que te desarrollaron este tipo de teorías, ¿no? Si salimos de una metrópoli, porque esta metrópoli está en decadencia, si entramos a ser clientes de otra metrópoli, lo que vamos a crear es otra relación satélite metrópoli a la larga. Es decir, salimos de un amo, pasamos a otro, quizás en mejores condiciones,
puede ser, pero a la larga es una relación de dependencia. Seguimos exportando materia prima, seguimos recibiendo productos industriales, en algo nos industrializamos, mejoran las condiciones de vida de algunas personas, pero también viene, como te dije al inicio, con los vicios de la sociedad industrial. Ahora los vicios de la sociedad industrial china: platos envenenados con plomo, bicicletas que se te caen, se te desarman en la mitad de la calle, y todo ese tipo de cuestiones. Y a la larga, claro, es una porque podemos hacerlo, nosotros podemos hacerlo autónomamente. Yo en ese sentido concuerdo bastante con John Maynard Keynes, uno de los más grandes economistas de toda la historia humana, los más influyentes. Él decía que los productos, la producción local, lo que se puede producir localmente se debe producir localmente, no hay para qué importarlo. Eso nos crea empleo. Lo que no se puede producir, bueno, importarlo. Las finanzas deben ser locales, pero las finanzas no están siendo locales. Dependemos de bancos interamericanos. Ahora se quiere crear el Banco del Sur. Espero que eso es por lo menos tenga algún grado de autonomía. Lo dudo mucho. Yo también lo dudo mucho. Yo no dudo de las intenciones que puedan tener en algún momento, que pueda tener Chávez, que pueda tener Correa, que pueda tener Lula, pero una cosa es las intenciones, pero ya aterrizándolo en los hechos, resulta que son arrastrados por ciertas mareas. Recordemos lo siguiente: mira, después que Petrochina empezó a tener influencia en Venezuela, Petrochina empieza a importar de Venezuela, viene el fenómeno Chávez, aparece el coronel insurrecto que quería cambiar el país y que es elegido. De repente tienes grupos económicos que están dispuestos a financiar a la campaña de un presidente bastante disímil de lo tradicional. Entonces, listo. Ahora ese modelo empieza a exportarse. ¿Qué fue lo que pasó con Lucio Gutiérrez? ¿Sí te acuerdas cuando Lucio Gutiérrez, con el supuesto triunvirato, con otro coronel, si mal no recuerdo, y un dirigente indígena, sí, derribaron a cierto presidente, y entonces se erigen como triunvirato? Lucio Gutiérrez va a la cárcel, y después de la cárcel salta a la plataforma política. Parecido a Chávez, igualito, el coronel insurrecto. Es decir, la exportación de un modelo. O sea, y los medios se prestaron para eso. Después nos apareció el presidente Correa. El presidente Correa es un economista bastante brillante, bastante elocuente, que un día apareció como ministro de Economía y renuncia al cargo porque no le permitían disponer de ciertos fondos, recuerdo, ya que los estaba disponiendo de una manera, era una manera patriótica, correcto, pero no había sido esto una maniobra propagandística. Los medios le dieron cámara. Yo recuerdo Ecoavisa, uno de los canales mayores que mayormente le hace posición ahora, hicieron un programa, una especie de pequeño documental donde te simulaban con actores una infancia de Correa, en que Correa era prácticamente un superhéroe desde niño. Entonces Correa salva a otro niño, algo así, era un hombre valiente, y le crean propaganda, ¿no?, para contrarrestar a Álvaro Noboa. Entonces yo me pregunto, dadas las relaciones que tenemos con China ahorita, con Petrochina, estos caudillos que ahora aparecen, yo no dudo de sus intenciones, no estoy hablando mal o sea, no estoy diciendo que esto es premeditado, que ellos se presten para esta cuestión, sino que hay poderes más atrás, hay poderes que no conocemos. Los poderes ocultos. Los poderes ocultos. Muchas veces ni ellos a lo mejor los conocen. Que ni ellos los conocen. Y estos poderes a la larga terminan determinando, dándole forma, buscando qué fichas del ajedrez les sirven para moverlas a su conveniencia. Muy bueno, muy interesante lo que dice. Y como para reflexionar lo que has dicho. Sí, un poco volviendo atrás, ¿no? Es lo que hablamos de que la historia nos muestra rostros y acciones, más no conocemos quiénes están atrás de todo eso. Y eso es lo que intentamos descifrar, ¿no? Entonces, no es fácil, pero es muy importante lo que has dicho. Esas cosas se saben mucho después. Mira, por ejemplo, te doy un ejemplo bastante bonito: la masonería, sí, las independencias americanas. Ajá. Las independencias americanas, y te hago la analogía con esto, perdón que a lo mejor parece un tema inconexo, pero voy a hacer una analogía entre las independencias americanas y los procesos supuestamente de liberación que estamos viviendo en este momento, los latinoamericanos. La independencia americana fue un reflejo del crecimiento de los ingleses frente a los españoles. Los ingleses, la banca Rothschild, financia las independencias americanas. Nuestros grandes héroes, San Martín, Bolívar, a la larga, eran financiados por estos bancos. Recuerden lo de la deuda inglesa, que apenas se termina de pagar ya bastante tarde. Rodríguez Lara, pues en la época de Rodríguez Lara que se termina. Se termina de pagar la deuda inglesa, es decir, una deuda de independencia, es decir, financiamos una independencia creando otra dependencia. Si exportábamos a la larga oro y plata para los españoles, terminamos exportando cacao, café, petróleo para los ingleses y pagando esas deudas a cambio de ¿qué? De papeles. Entonces, yo no te estoy, así mismo, vuelvo a decir, yo no digo
que Bolívar haya estado confabulado, haya hecho, un día se levantó y dijo voy a favorecer a los ingleses en medio de nuestra patria. No es así. O sea, son personas de grandes ideales, que son usados, que son usados, que no tienen grandes poderes, que hay poderes detrás, que los terminan condicionando. Recordemos cuando Bolívar devolvió a la esclavitud a los negros peruanos, hizo retroceder el impuesto indígena que ya había sido abolido por los españoles, lo hizo retroceder. O sea, a leyes de la colonia, para que los indígenas sigan pagando impuestos y poder financiar esta deuda que tenían con Inglaterra. Siguió abusando de la explotación humana para pagar la deuda con los ingleses. Para pagar la deuda con los ingleses. Le llamamos el libertador de América. Y le llamamos el libertador de América. Y repito, porque es difícil hablar de estos temas. No estoy diciendo que esa era la intención de Bolívar. No, pero se vio obligado a hacerlo. Pero se vio obligado. Porque ahora tenía un precio que pagar. Porque tenía un precio que pagar. Un precio que pagar y quizás unos condicionamientos que no conocemos. Ahora trasladémoslo, ya no digamos Bolívar y San Martín, ahora digamos Chávez, ahora digamos Correa, ahora digamos Lula, ahora digamos Cristina Kirchner. Porque como tú lo dijiste, en la Patagonia, uno de los mayores propietarios de tierra en Argentina es George Soros. Soros, claro. Este financista judío internacional. Es húngaro, él es húngaro, nacionalizó inglés y luego nacionalizado norteamericano y se nacionalizará de lo que tenga que nacionalizarse. ¿No será que se nacionalizará ecuatoriano también? Espero que no. Espero que no quiero reducir a mi nacionalidad, yo sí amo mi país. Espero no llegar a ese tipo de vergüenza. Entonces, eso nos lleva a pensar que los poderes detrás, los poderes ocultos, influyen de esa manera sobre nuestras mentes, influyen sobre la historia. Ellos te crean los héroes, ellos te crean los prohombres. No digo hombres de malas intenciones, fichas de ajedrez que ellos mueven. Claro. Y estos hombres, si bien nos traen ciertos ratios, ciertos momentos de liberación, también nos traen los intereses de los grandes poderosos. Nos quitan de una esclavitud para llevarnos a otra. Nos llevan a otra, a lo mejor más refinada. Una esclavitud más sofisticada, más refinada. Pero claro, es esclavitud, ¿no? Por ejemplo, aquí ahora hay lugares donde los empresarios privados hacen trabajar 12 horas a los empleados, les pagan algo de dinero, pero no estamos muy lejos de la época industrial donde trabajaban 16 horas, 18 horas. Es decir, si vamos a eso, la industria debió haber abolido el trabajo duro de la gente, dejarnos más tiempo en ocio. Es decir, la idea es que nosotros vivamos una vida alegre, disipada, que filosofemos, que leyamos, que qué sé yo. Sin embargo, el hombre actual está esclavizado, con horarios, con impuestos. Entonces yo la liberación que viene del desarrollo no la veo por ninguna parte. Por lo menos yo no la veo. Es decir, seguimos siendo esclavos modernos. Eso es lo que yo estoy viendo, la esclavitud moderna, ¿no? La única independencia real es la del hombre en sí, del hombre como individuo, que es capaz de despertar y darse cuenta de lo que está pasando. Porque el único grillete que no te van a poder atrapar, poner, es el de tu mente libre. Acuérdate de eso. La mente es la única que te liberará. Porque tú, mientras sigas los dominios y sigas los dictámenes de esta sociedad, de estos grupos, estarás jodido. La única manera de liberarte es justamente investigando, aprendiendo, debatiendo, viendo todos estos temas que son de gran y de vital importancia para la liberación humana. Entonces, así es, Erwin. Continuamos con otro tema, Yamil. Correcto.